¿Cómo están ustedes esta mañana, hermanos? Ayúdenme por favor con la introducción, porque es muy importante la introducción, además porque el predicador casi siempre está nerviosito y todo eso, entonces la colaboración es muy importante. Ustedes son de los que dicen, pórtese bien, le dicen a alguien de su casa, pórtese bien, sí, ¿a quién le dicen? A las hijas, a los hijos. Yo le digo a mis hijas, pórtese bien. Y a ustedes también les dicen de vez en cuando, ¿o no? Pronto algunos, cuando salieron esta mañana, alguien le dijo, pórtese bien. La predicación de hoy tiene que ver con algo como eso, pero dicho por el Señor, con la fuerza y la contundencia de la palabra del Señor, porque estos dichos nuestros como pórtese bien o manéjese bien, pues sí se nos vuelven como paisaje, poco livianos ahí, pero cuando vamos a la palabra del Señor, creo que esto toma otro sentido. Bueno, estamos en Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, hoy. Pues estamos con la serie, ustedes están con la serie, ¿cierto? Junto con nosotros en el estadio, con la serie que se llama Ciudadanos del Cielo, con la premisa que nos repite a menudo el pastor Diego, que los ciudadanos del cielo son los mejores ciudadanos en la tierra. Los mejores ciudadanos aquí en la tierra son los ciudadanos del cielo. Es decir, que no es que nos abstraemos de esta realidad porque somos ciudadanos del cielo, no, la vivimos aquí. Bueno, vamos a leer juntos el libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 27 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Amén. Como esta es una porción corta, leámosla de nuevo, ¿sí? Aprovechemos que es una porción corta, esta de la predicación de hoy. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Amén. Esta es la palabra del Señor y oramos en reverencia a nuestro Señor y su palabra. Bueno, oremos. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Nosotros sabemos que tú has usado esta palabra para traer ánimo, consuelo o exhortación en muchos lugares, o en muchos momentos de nuestra propia vida. Y al acercarnos esta mañana a tu palabra, te pedimos que hagas conforme a tus propósitos. Tal vez algunos receptores de este mensaje necesitan ser consolados, otros necesitan ser edificados, otros necesitan quizá venir a ti en arrepentimiento y fe. Lo que te pedimos, Señor, es que al acercarnos a tu palabra tenga algún efecto en nosotros, en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestro corazón.
Lo pedimos en gratitud y en adoración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ahí hicimos nuestra introducción con lo de pórtese bien. Pórtese bien. El título de esta reflexión, de esta meditación en la palabra, sale del primer versículo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Este es un llamado de Pablo en esta carta a los filipenses, que por cierto, seguramente ya se los dijeron, pero es una carta escrita por Pablo desde la cárcel y a la vez es llamada la carta del gozo. Ahí encontramos pues la primera cosa extraña del Evangelio. Esta carta está escrita desde la prisión. Te hablo desde la prisión, diría Pablo, como la canción. Pero a la vez esta es una carta que está cargada, está plagada de gozo. Y le dicen así la epístola del gozo porque evidentemente hay alusiones a vivan el gozo, tengan el gozo del Señor es mi fortaleza. Pablo a menudo está repitiendo esto. Bueno, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Dos elementos de contexto antes de desempacar un poco de qué se trata, qué es lo que Pablo está diciendo a los filipenses y a la iglesia sobre lo que quiere decir comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo en estos 4 versículos. Decir en primer lugar que, Filipo era una colonia romana. Es decir, los filipenses tenían ciudadanía romana, lo cual en el primer siglo era muy importante porque era como tener una ciudadanía de la gran potencia mundial. Es decir, fácilmente las personas se enorgullecerían, o alguna cosa así como suena, de ser ciudadanos romanos. Sacaban pecho de ser ciudadanos romanos, eso era muy importante, era prestigioso en el momento. Pablo era ciudadano romano, en Hechos lo vimos cuando él sacó su credencial como ciudadano romano para que le dieran un trato digno, y esto era muy importante. La ciudadanía romana, quizá Pablo está pensando en esto para decirle a los filipenses, esto es muy importante que ustedes tengan ciudadanía romana, muy importante que ustedes vivan aquí, estén de aquí. Esto tiene un estatus importante, pero esta expresión de compórtense tiene que ver con ciudad o ciudadano. Es decir, la palabra traída desde del idioma original griego, compórtense, tenía que ver con ciudad y con ciudadano. Los exégetas de estos textos dicen, significa ser un ciudadano, dirigir los asuntos de un estado, vivir como ciudadano. Y compórtense se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en este texto que vimos, es decir, el versículo 27 y en Hechos 23:1. Entonces este compórtense es una palabrita que tiene mucha carga, mucho significado desde su origen pues en el griego. Eso como un datico ahí muy digamos para darle forma y fondo a lo que queremos conversar hoy. Bueno, entonces era solamente como vivan ciudadanos dignos del Evangelio. Procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio. No es un llamado a renunciar a su ciudadanía aquí. Miren por favor que esto no es como renuncien a lo que son aquí para que sean ciudadanos allá, sino que ser ciudadanos del reino los obliga, por decir una palabra fácil de entender, a ser buenos ciudadanos aquí. Este es el ciudadano mejor aquí. Bueno, ¿en qué consiste este llamado que Pablo hace a vivir, a comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo?
A partir de estos textos y unos textos con los que nos vamos a ayudar, implica estas tres cosas. Por favor, los que toman apuntes, los que tienen ahí sus noticas, estas tres cosas sencillas para que ustedes las recuerden. Recuerden que estamos abordando solo una porcioncita, 4 versículos de la Biblia y usamos unos textos de apoyo. Así es que a partir de esto, comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo, en esta porción implica estas tres cosas. Número 1, guardar la unidad. Guardar la unidad. Vamos a ver un poco qué implica eso. Número 2, versículo 28, enfrentar el miedo. Y número 3, la última parte, versículos 29 y 30, creer en Cristo y sufrir por Cristo. Vamos a decir varias cosas sobre lo que significa aquí creer en Cristo y sufrir por Cristo. Bueno, número 1, comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo significa para Pablo aquí guardar la unidad. Miren por favor versículos 27 y 28. Bueno, antes de eso, no sé si notaron esta palabrita. Las palabras son muy importantes aquí. Solamente. Es como si Pablo estuviera diciéndole a la gente, miren, mi mayor preocupación es esta. Miren que Pablo le está escribiendo esta carta desde la prisión a los filipenses y no les está diciendo en primer lugar, oren por mí para que me saquen de esta cárcel. Lo cual habría sido cierto. Oren por mí porque esto aquí está muy maluco. Las cárceles romanas no eran, pues, un lujo, ¿cierto? La cárcel romana era realmente una prisión, era una tortura. Y Pablo seguramente la está pasando muy mal allí. Desde allí escribió 4 o 5 cartas, o sea, esta más 4. Y su gran preocupación arranca diciéndoles aquí solamente, o sea, esto es lo que yo quisiera decir, lo que más me preocupa, lo que yo más anhelo, lo que yo más quisiera. Si se acuerdan de mí, seguramente en otros textos dice, acuérdense de mí, llévenme en sus oraciones porque vivir la prisión es fuerte y todas las adversidades aquí. Pero estas son palabras contundentes, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que yo vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes, mire por favor estas dos cosas de esta primera porción, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, número 1, firmes en un mismo espíritu, y número 2, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esas dos ideas recogen la misma sensación de unidad, el mismo pedido de unidad. Se trata del testimonio de la unidad en la iglesia. Firmes en un mismo espíritu, es la primera cosa. Yo, pues, tal vez un poco atrevido, pensé que aquí se trata de la unidad adentro y de la unidad hacia afuera. Firmes en un mismo espíritu es lo que implica la unidad dentro de un organismo, dentro de un cuerpo. Tal vez el hecho de que en la iglesia la unidad es determinante para vivir de una manera digna, porque la desunión deshonra el nombre de Cristo. Y la desunión tiene muchas formas, muchas caras, ¿cierto? La desunión es como una crítica, es como un malestar permanente por las cosas que suceden adentro y que no se procesan, no se conversan, no se enfrenta a la realidad del corazón. La desunión es un grave problema. Pablo está diciendo que la primera cosa para comportarse de una manera que dignifica el nombre del Señor es una lucha por la unidad adentro. Dentro de nosotros. Y uno puede pensar en lo que implica la unidad dentro de una iglesia. Recuerden que no es uniformidad. No es que vengamos vestidos iguales como el uniforme del colegio. Es que podemos mirar hacia el mismo lado. Es que podemos trabajar juntos por un mismo objetivo.
es que podemos enfrentar juntos nuestras diferencias, y hay muchas. Es que podemos pensar que hay intereses mayores que los intereses particulares nuestros. Yo creo que esta es la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero en la segunda parte está diciendo la unidad como hacia afuera, como una unidad que combate. Puede oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Yo creo que es lo que la unidad comunica hacia afuera. No sé si han escuchado ese eslogan que también era de un banco que decía: solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y por supuesto, cuando uno va solito, ¿cierto? Va rápido, puede ir al ritmo que quiera, pero con otros que tiene compañía, con otros que te ayudan, tal vez a veces uno tenga que esperarlo un poquito, como cuando vamos en los recorridos en bicicleta. A veces subiendo esas lomas en la bicicleta y el hermano pues está en otro nivel. Y hay que esperarlo un poquito, pero más adelante ese hermano es el que le da a uno la agüita o le ayuda si uno tiene una dificultad en el camino. El compañerismo hacia afuera comunica. Yo creo que Pablo está diciendo estas dos cosas. La unidad es determinante, no solamente en lo que ocurre adentro de la iglesia, sino en lo que comunicamos hacia afuera. La amenaza permanente a la iglesia es la desunión. La desunión es la tentación, es el peligro, y es lo que se va a dar naturalmente. Eso es muy importante. Lo que se da naturalmente es la desunión, porque nuestros corazones están inclinados al egoísmo y al mal. Lo que cuesta es la unión. La vida de comportamiento que defiende y propende por la unión es digna del Evangelio de Cristo. Si a usted le cuesta vivir en unidad, pero usted avanza, pero usted da pasos, pero usted se reconcilia, pero usted pide perdón y perdona, usted está viviendo de una manera que honra el nombre de Cristo y es una manera digna del Evangelio de Cristo. Hay muchas expresiones de esto. La unidad de Cristo, la unidad que nos permite luchar unánimes. Esto es un llamado permanente para nosotros como creyentes. Hacer puentes de reconciliación entre otros. Podemos corregir al que habla mal, pero hacerlo con amor. Yo creo que la unidad, para pasar al otro punto, nos implica muchas renuncias a lo individual y a lo personal. Para poder proteger, guardar la unidad, porque por cierto no es algo que nosotros ganamos, sino que protegemos y cuidamos, uno tiene que hacer renuncias permanentes a lo personal, a sus propios gustos. A mí me gusta así, yo lo prefiero así, es que ese color, es que ese sabor, no es como yo quiero. Y para conservar la unidad es muy importante mantener renuncias permanentes. Verse uno primero, verse hacia adentro, ver el mal de uno en uno antes que en el otro, porque cierto que es muy fácil ver el mal de los otros y muy difícil ver el mal en nuestro propio corazón. Esto es pues muy lamentable, pero caminar hacia allá es lo que dignifica y honra el nombre del Señor. Hay múltiples expresiones de la lucha unánime en un cuerpo de Cristo. Lo que Pablo le está diciendo, se lo está diciendo a una iglesia. Lo que Pablo está hablándole aquí, se lo está hablando a una iglesia. No a un individuo, sino a una iglesia. El servicio unánime, la ayuda de los unos a los otros, el consejo de los unos a los otros. Porque a cada uno el Señor nos entregó algo que le puede servir a la iglesia. Podríamos y deberíamos revisar siempre qué es lo que el Señor me entregó a mí, que le contribuye al cuerpo de Cristo para la unidad. Tal vez
grandes dones, talentos, la música, el servicio, el cariño, la consejería, la generosidad, no sé, cosas materiales, espirituales, pero ¿qué es aquello que el Señor nos ha puesto que le contribuye a la unidad de la iglesia? La corrección amorosa, ayudar a un hermano a ver un error, el discipulado unos a otros, la sensibilidad y la misericordia con el pecador que está arrepentido, sabiéndose uno también pecador. Yo creo que estas son cosas que tienen que ver con la unidad. Bueno, vamos al segundo punto. La segunda cosa que hemos enunciado es acerca de enfrentar el miedo. Vaya conmigo por favor al versículo 28 de esta porción corta que leímos. Pablo les está diciendo esto: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipenses que no estuvieran atemorizados por sus adversarios? Los factores de miedo allá yo creo que eran un poco distintos, algunos por lo menos a los factores de miedo que nosotros tenemos. Esta era una iglesia perseguida en el primer siglo. Esta era una iglesia menospreciada en el primer siglo. En el primer siglo decir que uno era un cristiano no es como ahora. Porque ahora uno dice que es un cristiano y lo abrazan. Porque ahora cuando alguien necesita un trabajador en una empresa dice que sea cristiano. Porque ahora nos alegramos porque famosos y personas importantes son cristianas. Pero allá ser cristiano era tener la lápida. Por nada estén atemorizados. Allá era una cosa que pesaba bastante en la persecución y en el menosprecio y en el rechazo. Los cristianos allá se consideraban los más tontos, los más faltos de pensamiento y de reflexión filosófica del Imperio Romano. Ser cristiano allá era una acusación tremenda. ¿Y qué significa para nosotros ser cristiano? Pero especialmente, ¿cuáles son los temores que nosotros tendremos que enfrentar para caminar en nuestra vida de fe? Yo creo que nosotros sí vivimos muy atemorizados y nosotros realmente tenemos miedos. ¿Y qué son miedos más allá pues que el miedo a las cucarachas o a los ratones? Nosotros tenemos muchos miedos. Nosotros tenemos miedo a la vejez, miedo a quedarse sin un empleo. Nosotros tenemos miedo al matrimonio o a la soltería. Nosotros tenemos muchos miedos a una enfermedad dolorosa y costosa. Nosotros tenemos miedos de estar por debajo de lo que nos exige la sociedad. Yo creo que este también es un llamado para nosotros. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Yo creo que el miedo a veces paraliza. A veces por miedo no damos los pasos que el Señor nos está llamando a dar. A veces por miedo caminamos más hacia atrás que hacia adelante. Y todos deberíamos ver en nuestro corazón cuáles son las cosas que nos atemorizan. Quizá por miedo no tenemos un mayor compromiso en nuestra fe, en nuestro andar con Cristo. Quizá por miedo no nos rendimos y no nos sometemos a Él como debería ser. Enfrentar el miedo es comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. No esconderse detrás de así soy, así crecí, así me formaron, las circunstancias, la influencia, mi familia. No, enfrentar en tu propio corazón las circunstancias es vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Los adversarios que vociferan en contra, que te dicen que estás destruido, que estás perdido, que estás muerto, que es ridículo que creer en Cristo, que las personas inteligentes no creen en este mito del cristianismo, que es absurdo.
a menudo son amenazas a nuestro corazón. Tal vez quienes tienen que enfrentar mayor esta parte del miedo son los jóvenes cuando llegan a la universidad, cuando enfrentan las presiones sociales de no es inteligente creer en Cristo o seguir esas historias. Hay que enfrentar estos miedos, porque frente a estos adversarios, pequeños o grandes, nosotros deberíamos recordar que la seguridad que tenemos en Cristo y la confianza que tenemos en Él y los recursos que Él nos ha entregado para tener una vida como le agrada a Él. Miren que como la serie se llama Ciudadanos del Cielo, yo estaba pensando cuando estaba preparando estas notas que nosotros como que entonces tenemos doble ciudadanía, porque somos ciudadanos del cielo pero estamos aquí también, ¿cierto? O tal vez lo podríamos ver como que estamos en transición de una ciudadanía a otra, ¿sí o no? Y me puse a pensar en los que son extranjeros o los que son migrantes. Yo creo que la experiencia de la migración es difícil, porque yo no sé ustedes, pero yo me voy 2 días fuera de mi entorno y yo ya estoy extrañando la arepita, los frijoles con chicharrón, porque aunque parece extraño, hay partes donde no se come de eso. Yo creo que en esta ciudadanía del cielo, de la que nosotros somos partícipes, nosotros sí extrañamos cosas de la otra ciudadanía. Y cómo era allá, y cómo se vivía allá, y cómo se comía allá. Mire que en Éxodo 16 hay un relato cuando los israelitas pidieron carne, porque estaban cansados del maná. Y los israelitas dijeron, estaban en Egipto, habían estado en Egipto, esclavos, oprimidos, no tenían vida, no tenían libertad, pero ellos cuando estaban en su tránsito a la nueva vida, dicen, cómo vivíamos de bueno en Egipto. Y nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Entonces por eso el Señor les dio carne hasta que se saciaron. Pero esto me hizo pensar ¿no les parece que nosotros a veces anhelamos cosas, muchas cosas, y extrañamos muchas cosas de esa ciudadanía, de ese mundo de allá, de donde el Señor nos ha rescatado, y tenemos como añoranzas y anhelos de eso? Doble ciudadanía, pero ¿cómo vivimos esta tensión de caminar hacia allá? Bueno, también la imagen de la ciudadanía deberíamos ayudarnos a pensar que es que la iglesia es como una embajada de esta ciudad. La iglesia es como una embajada de esta ciudad y por eso venimos a la iglesia. Y en la iglesia deberíamos encontrar la ayuda, el ánimo, el sustento, la orientación para vivir en esta ciudadanía. La iglesia por eso es tan importante, hermanos. Por eso la iglesia es mucho más que la reunión del domingo, es muchísimo más, todo lo que implica, lo que lleva a la iglesia, lo que conlleva a la iglesia. Bueno, tercer puntico, que se me está yendo el tiempo. Entonces la primera cosa es guardar la unidad. Por favor recuerden que es la unidad como adentro y hacia afuera. La segunda cosa es que hay que enfrentar el miedo, y todos en algún sentido tenemos estos miedos. Y la tercera cosa me parece hermosa la manera como Pablo le escribe a los filipenses esto. A ustedes se les ha concedido por amor de Cristo estas 2 cosas, por favor mírelas bien, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se les ha concedido, es la palabra que usa la Nueva Biblia de las Américas, como si hubieran pedido sufrir. Como si alguien hubiera pedido sufrir y se le concedió ese deseo. Esta palabra, esto concedido, me parece como muy interesante la manera como digamos el uso de esta expresión. Se les ha concedido, se les ha permitido creer, pero también sufrir. Y bueno, los sufrimientos, ya dijimos alguna parte de los sufrimientos y vamos a decir alguna parte de nuestros sufrimientos.
Pero miren, por favor, se les ha concedido. Yo pensé cuando leí esto en las bienaventuranzas. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Una de las bienaventuranzas tiene que ver con el sufrimiento. Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados los que sufren, los que lloran por causa de mí, porque ellos van a ser consolados. Creer en Él y sufrir por Él parece que son dos caras de la misma moneda. Yo sé que nadie quiere sufrir. Yo sé que el sufrimiento es feo, maluco, y sé que algunas personas sufren de una manera que otros no aguantaríamos. El Evangelio tiene que ver con sufrir por Cristo. ¿De qué manera se nos concede a nosotros sufrir por Cristo hoy? ¿De qué manera se nos concede a nosotros sufrir por Cristo hoy? Porque no nos persiguen, porque hay libertad de culto, porque podemos hasta en la calle predicar si queremos y nada, no pasa nada porque hay libertad de culto. No hay persecución para nosotros en ese aspecto. Entonces yo creo que cuando Pablo está diciendo que se les concede sufrir por Cristo, yo creo que se refiere más bien o amplía esta idea lo que Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, cuando le dice que un buen soldado de Cristo sufre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4, versículo 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Entonces, miren por favor, yo creo que a diferencia de los sufrimientos que tenían estas personas, aunque hay algunos sufrimientos que compartimos por nuestra fe, Pablo está hablando aquí, Pablo le está diciendo a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Yo sé que algunos de ustedes fueron a prestar el servicio militar, ¿cierto? Yo no fui. Pero los que han ido al servicio militar saben que un soldado sufre mucho. Un soldado sufre mucho. Los soldados sufren de tres maneras o en tres momentos de su vida. Los soldados sufren en su reclutamiento, porque se los llevan de su entorno. Ya pues las batidas que hacían cuando nosotros estábamos jovencitos ya no se usan, ya eso es tiene otras formas. Pero los soldados sufren cuando se los llevan de su familia, de su novia, de su barrio, de sus amigos. Entonces ahí está la primera fuente de sufrimiento, en el reclutamiento. Miren pues, después el soldado sufre en su entrenamiento, porque les dicen a veces que el entrenamiento sea tan duro que la guerra parezca fácil. Así es que el entrenamiento ha de ser riguroso, los despiertan a la medianoche solo para ver cómo responden en una emergencia, les exigen físicamente al máximo, es decir, sufren cuando están en el entrenamiento, pero por si eso fuera poco, sufren en la guerra. ¿Y qué sufrimiento en la guerra? Por las heridas de la guerra, o porque un compañero de la batalla fue herido de muerte, lo tienen que llevar sobre los hombros o verlo morir. Y Pablo le está diciendo que un buen soldado de Cristo sufre así. Pablo está hablando de sufrimiento que nosotros podríamos relacionar. Miren que esto de sufrir por el entrenamiento a mí me hace pensar que es como sufrir para tener disciplinas espirituales. Es decir, vea, si a usted le parece que es muy duro
levantarse a las 5 de la mañana para hacer un devocional, considere los sufrimientos por Cristo. Y si al mediodía tiene mucho sueño y ojeras por esa madrugada, diga, qué sufrimiento por Cristo. Mire que Pablo le dice a Timoteo también, en 1 Timoteo 4:7, disciplínate para la piedad, ejercítate para la piedad. Y ya en un librito que nos encanta, que se llama Disciplinas Espirituales de la Vida Cristiana de Whitney, menciona 10 disciplinas espirituales para la piedad. Entre ellas, pues, la asimilación de la Biblia, la oración, el ayuno, el servicio. Pero yo creo que nosotros realmente, para ser sinceros, sufrimos poco porque evadimos el sufrimiento en este sentido. No nos damos la oportunidad de sufrir por Cristo, yendo un poco más allá. Sufrir por Cristo es decir, yo voy a ayunar más. ¿Consideras eso sufrimiento? Sufre por Cristo. Yo voy a participar más, yo voy a organizar mi tiempo, mi agenda, y eso me da un sufrimiento. Súfrelo por Cristo. Yo voy a perdonar una ofensa y me duele mucho. Tómala como parte del sufrimiento por Cristo. Yo voy a dedicar un poco más de tiempo para otros, para la iglesia. Yo voy a dar un poco más de dinero. Si eso es sufrir, tómalo como sufrimiento por causa de Cristo. Yo creo que esto de creer en Él y sufrir con Él también tiene que ver con nosotros. Y también tiene que ver con nuestra vida. Quizá esto de sufrir en la pelea y en la batalla no es que esa sensación de frustración y de dolor cuando hemos pecado contra Dios y cuando hemos pecado contra nuestro hermano. ¿No les parece que esto es muy doloroso cuando vemos de frente el pecado? Y cuando el Espíritu Santo te dice, efectivamente te dice y te habla, tú has pecado. Y eso que hay en el corazón, que taladra como un martillo en el corazón y que es sufrimiento para ti, humillarte, tómalo como parte del sufrimiento por ser un hijo del Señor que se comporta de una manera digna del Evangelio de Cristo. Las caídas, los efectos devastadores del pecado en uno o en un hermano, en un matrimonio, en una persona que uno ama y que persiste en su vida de incredulidad, de superficialidad o de dureza de corazón. Tener que empezar de nuevo, tener que arrepentirse de nuevo, tener que perdonar de nuevo la misma ofensa. Si eso te cuesta y te duele en tu corazón, pero tú quieres vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo, debes asumirlo así, debes tomarlo así. Esto es. Entonces, hermano, a la luz de esto, yo te propongo que esta semana, cuando enfrentes las pruebas y las tentaciones, por la convicción del Espíritu Santo en tu corazón, cuando tengas que resistirte al pecado en sus diversas manifestaciones, acepta esa sensación de pérdida dentro de ti, de renuncia a hacer las cosas a tu manera. Acéptala como parte de tus padecimientos por Cristo. Acepta la restauración. Cuando han pecado contra ti y tienes que cancelar esa deuda, a veces muy costosa, porque a veces nuestro problema no es que pecamos, sino que pecan contra nosotros, y entonces en la respuesta al pecado contra nosotros es que pecamos. Esta es la realidad permanente de nuestro corazón. Inocentes, pecan contra nosotros, pero en nuestra respuesta a ese pecado nosotros a menudo pecamos. ¿Cómo es esto de sufrir por Cristo para mostrar un
comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús en nosotros. Eso es esta semana, acéptalo, vívelo, recíbelo así. Acepta la humillación si se requiere, el señalamiento si se quiere, el menosprecio social si se quiere, cosas de restricciones, perder una relación o romper una relación, porque esto tiene que ver con vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Como si Pablo nos dijera que es bueno e incluso necesario sufrir por Cristo. Bueno, lo último aquí, este versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Mira, yo voy a decir esto pues ahí sí un poco crudo. Si dentro de tu corazón no sientes un conflicto, pregúntate si tú has venido a la fe. Si dentro de tu alma no sientes una pelea interna, pregúntate si has venido a la fe. Pablo a menudo está diciendo que siente algo que él quisiera hacer, pero no debe hacer, que por dentro hay una batalla entre lo que Dios le pide y lo que su carne y su corazón anhela. Y esto es una inequívoca expresión de un ciudadano del reino. Dentro de uno se está librando una batalla. Uno se sabe pecador y puede ir en arrepentimiento al Señor. Y puede decir, Señor, esta no es la vida que tú me has llamado a vivir. Yo de nuevo pido perdón. Yo de nuevo me acerco a ti. Confío en que tú estás perfeccionándome en la obra que has empezado. Pablo experimentó este conflicto y hay abundante material, Hechos 16, 19 al 40, Filipenses 1, 13, no solamente porque estaba en la cárcel, estar preso y tener gozo, ahí dentro de él había una tensión permanente, está privado de la libertad y tiene gozo. Nosotros hemos de experimentar este permanente conflicto. Conclusión. Esta porción no es un llamado al comportamiento religioso. Esta porción no es un llamado a que tienes que portarte de cierta manera para que Dios te ame más o para que Dios te reciba. Eso se llama la religión y no es el Evangelio. El Evangelio es esta noticia. Por gracia Él te ha hecho ciudadano, no por algo que tú hayas hecho. Él nos abraza, nos acoge y ahora nos está enseñando. Y ahora quiere formar su carácter en nosotros. Y ahora nos ha puesto en un proceso de santificación con la identidad como hijos de Dios. Nos ha dado un nuevo nombre, nos ha dado esperanza y nos ha dado los recursos para una vida que le honra a Él. No solo ciudadanos del cielo, sino dignatarios del cielo. Es decir, no es que somos ciudadanos que van por ahí, sino que la imagen de ciudadanos un poquito más arriba, dignatarios, como una persona que ocupa un cargo, un puesto de mucha autoridad, prestigio y honor y representa esta nación. Hermanos y amigos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. La manera como uno vive sí importa. La manera como tú vives sí importa. La manera como te relacionas con la iglesia sí importa. Porque la iglesia es como esta embajada establecida aquí que representa el reino futuro, los intereses del reino. Por eso lo que ocurre en la iglesia sí es muy importante y la manera como uno vive es muy importante, pero no para ganar algo, sino debido a que ya tenemos algo y ya se nos ha concedido
ser hijos de Dios y ser ciudadanos del reino del Señor. Nosotros tenemos una identidad, un nuevo nombre, tenemos la esperanza y tenemos estos recursos para vivir una vida como honra al Señor. Jonathan Leeman en la membresía de la iglesia dice que la iglesia es una verdadera embajada, que aquí están los que representan los intereses del reino de Dios. Por eso a los cristianos se nos manda separarnos del mundo y no asociarnos oficialmente con él. De esto se trata, comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Yo quiero terminar leyendo 3 versículos de Hebreos capítulo 12. Y ya vamos a pasar, a propósito de este texto tan hermoso, a tener nuestro tiempo de comunión con la Santa Cena. Miren, por favor, con esto termino. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Amén. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Yo quisiera que tomes un par de minutos para pensar cómo le respondes al Señor en este llamado. Para que por unos minutos pienses cómo esta palabra, este llamado, quizá alguna idea de este texto llega a tu corazón y el Espíritu Santo lo usa para algo en tu vida. ¿Cómo has de responder a esta palabra? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, nosotros no somos capaces de comportarnos de una manera digna de tu evangelio. Porque naturalmente estamos inclinados hacia el otro lado. Pero gracias por Cristo. El Cristo que anunciamos hoy, al que le cantamos esta mañana, aquel en quien está nuestra esperanza, como hemos cantado esta mañana, en torno a aquel que nos reunimos hoy, aquel que recordamos con estos elementos de la Santa Comunión este día. Este es el Cristo en quien confiamos, este que nos representa, este que se comportó de una manera digna,
En este creemos y en este confiamos. Ante este nos humillamos, a este adoramos. Bendito sea, Señor.